Listo. Perfecto. Entonces, les estaba diciendo, ya regresamos a, o ya enredamos un poquito más la pita metiendo los verbos en pasado perfecto. ¿Ok? Tenemos que entender que estos verbos son pasado. ¿Listo? Son verbos que expresan acciones que ya fueron. ¿Ok? No sé quién. ¿Listo? Expresan oraciones que, como dirían los jóvenes de hoy en día, ya valieron. ¿Listo? Ya pasaron, ya sucedieron, ya son historia. Ya están culminadas esas acciones, ya pasaron. ¿Listo? Entonces, esa clase de verbos o ese tiempo gramatical de los verbos necesita un auxiliar. ¿Ok? Para conformar ese pasado perfecto. Ahora, acabamos de decir que los auxiliares van a tomar ¿qué posición? El segundo Segunda lugar posición. de la La oración. segunda posición. Esa posición la van a tomar los verbos auxiliares. Llámese verbo modal, ¿listo? Llámese haben, llámese sein en los perfectos. La posición número 2. Y como ya dijimos que el resto de verbos los mandamos a la chingada grande al final de la oración, pues se van al final de la oración. ¿Sí? No es que, ay, pobrecito, es que están perfectos. No, lo mandamos al final. Sin pensarlo, sin dudarlo y sin contemplaciones con nadie. ¿Sí? Aquí, para afuera. Entonces, ese verbo va a estar al final. Por ejemplo, ich habe gestern viel Reis gekocht. Entonces, gekocht haben quiere decir haber cocinado. Haber cocinado. Dijimos, el verbo auxiliar, en este caso es haben, lo vamos a poner en la segunda posición conjugado. Ich habe, posición 2. ¿Listo? Y el verbo conjugado en perfecto, lo que teníamos como perfecto, el otro verbo, lo mandamos ya hace rato para la chingada grande al final de la oración. ¿Listo? Lo mandamos al final, no hay contemplación, para afuera. ¿Ok? Ahora, aquí lo difícil es aprendernos los perfectos. Aprendernos los perfectos. Y para eso tenemos una pequeña listica de verbos que yo les di que nos ayudan un poquito a eso. Y tenemos que reconocer cuando es con sein y cuando es con haben. Recordando que lo que vamos a conjugar en los pronombres, con los pronombres personales, son los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares Exacto. Los otros verbos ya están, quedan iguales. ya son así. Ahí no cambia nada. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo básico. Esto es un ejemplo básico. Ahora, ¿cómo complicamos un poco la cosa? Cuando le metemos días, cuando le metemos horarios, ¿listo? Cuando le metemos si algo me gusta o no me gusta, cuando le metemos a otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, gestern, ¿después qué vendría? Después del gestern. El verbo auxiliar. Exactamente. La profe, ¿Sabes? El verbo auxiliar. Habe, ich, el sujeto. Y ¿Listo? Habe ich, y ahí para adelante lo que venga. Habe ich. hola profe, qué pena interrumpir. ¿Quién me habla? Luisa. Luisa, profe, es que acabo de llegar, me estoy Eh, reportando.
Muy bien. Momento, Ospina. Listo. Gracias, profe. Dale. Habe ich viel gekocht. ¿Listo? Punto. 9. ¿Listo? 9:30. ¿Qué vendría después? El verbo auxiliar. Verbo Habe. auxiliar. ¿Listo? Habe ich. Habe ich. No sé, was habe ich? Eier mit, no sé, Kaffee gemacht. ¿Listo? Punto. Ich, ¿qué vendría? Verbo auxiliar. Verbo auxiliar. ¿Listo? Ich habe 10 Uhr. Ich habe 10 Uhr. So, no sé. Brot mit Marmelade gegessen. Punto. ¿Listo? 12 Uhr haben wir, ¿listo? Verbo auxiliar conjugado, después el sujeto, gegrillt. ¿Ok? Entonces, si ven lo fácil que en estos momentos ya se me vuelve escribir lo que yo hice en el día. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta regla. Esta simple y única regla. ¿Listo? Hecho, punto, inicio oración nueva. Como inicio una oración nueva, inicio estructura nueva. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué pasa con la expresión dan? Que significa después. ¿Listo? O danach, que significa después o luego. Simple, que estas expresiones deben iniciar oración, sí, deben iniciarla. ¿Ok? Y deben estar después de una oración. Por ejemplo, gestern habe ich viel gekocht. Punto. 9:30 Uhr habe ich Eier mit Kaffee gemacht. Coma. Dann, ¿listo? Debe iniciar oración, pero ir después de otra. Porque es una secuencia. ¿Ok? O danach. O sea, es un conector, ¿sí? Es un conector. Bravísima. ¿Listo? Es un conector que debe iniciar oración, ir después de otra para hacer la secuencia. ¿Qué es lo importante? Que esto me toma posición 1. Esto ya me está tomando posición. ¿Ok? Eso ya me está tomando posición. ¿Qué quiere decir? Que después del dan, ¿qué viene? Verbo Verbo. auxiliar. Auxiliar. Si estoy hablando en pasado, en estos momentos, pues sería verbo auxiliar conjugado. ¿Listo? Dann habe ich 10 Uhr Brot mit Marmelade gegessen. Punto. Teniendo en cuenta el verbo imperfecto, lo mandamos a la chingada grande al final de la oración. ¿Listo? Al final. Entonces, si ya tengo clara esta estructura, entonces ya puedo escribir bien. Ya tengo el 70% de mi Schreiben hecho. ¿Ok? El otro 30% es esto.
Mayúsculas. Estas cositas. Después de punto Profe, mayúscula. Dime. ay, qué pena, profe. O sea, entonces, digamos, en la oración para meter el dan, entonces sería como el primer punto. Luego, dan habe ich sein Uhr Ujú. Brot mit Mermelade gegessen. Genau. ¿Listo? Lo bueno de los conectores es que tú los puedes poner con punto o con coma. Profe, ¿nos podría, digamos, dar unos cuantos conectores? No sé si ya los hayas dicho, pero Hemos anteriormente. aprendido algunos, no de forma estructurada, pero sí hemos aprendido algunos. Por ejemplo, estos dos ya los aprendimos, ¿ok? Que significan después de algo, ¿ok? Ahora, Ok. aprendimos también el aber y el und. ¿Qué significaban? Aber y und. Ah, Pero pero. Ujú. un Und y. Estos dos conectores, ojo con esto, estos dos conectores me toman posición 0. ¿Ok? Estos dos conectores sí me toman posición 0, el dan no. ¿Listo? Como conectores como tal, hemos visto solamente esos tres. Beziehungsweise 4. ¿Ok? Como conectores de los que hayamos visto hasta el momento. Que son los que necesitamos hasta ahora. ¿Ok? O sea que si yo meto el aba en esa primera oración, queda igual, que el aba no cuenta. Exactamente. En el aba y habe Exactamente. Como estructura no me cuenta. El problema es que no lo puedo meter porque un aba, ¿qué me implica? contradicción. Contradicción. ¿Listo? Un aba me implica contradicción. O sea que después de un, ahí sí tocaría, por ejemplo, volver a colocar is, ¿cierto? Para que quedara en posición 1. Y ahí sí pues, pudiera uno colocar el verbo. Sí y no. O sea, con el und es un caso especial porque es un conector y. Cuando tú tienes el mismo sujeto en ambas oraciones, ¿listo? Cuando tienes el mismo sujeto en las dos oraciones, tú puedes omitir el sujeto. ¿Ok? Puedes omitir el sujeto, no su posición. ¿Ok? No sé si me hice entender. O Por sea, ejemplo, si yo digo lo siguiente, vamos a hacer la oración, ¿cierto? La siguiente oración. 9:30 habe ich Eier mit Kaffee gemacht. ¿Listo? Coma. La coma. Und. ¿Listo? Und habe 10 Uhr Brot mit Marmelade gegessen. Entonces, si ves esta situación acá, yo obvié el sujeto, ¿ok? Pero no le quité su posición. La posición está ahí, la del sujeto. Und ich habe 10 Uhr. profe, tengo una pregunta. Dime. Sobre el gemacht y el gegessen. Siempre se le tiene que poner como una G. En los No se puede perfectos, poner mit Kaffee macht. en los perfectos, la mayoría de perfectos se usan con ge. Habíamos dicho que la forma básica de hacer un perfecto, ¿cuál es? Verbo auxiliar. ¿Listo? Ese es. Y el perfecto es la ge. ¿Listo?
plus Stamm plus T. Esa es la forma básica. ¿Listo? De un auxiliar, de un perfecto. Entonces, por ejemplo, Machen. Entonces, ¿cómo sería el perfecto de Machen? Tenemos G. La Stamm, ¿cuál sería? Stamm de Machen. Mag. Mag. Y la T. Gemacht. Y a eso le agregamos el verbo auxiliar que de Machen es haben. ¿Listo? Tenemos el verbo spielen, que sería G más la Stamm. Spiel. Spiel y la T. Gespielt. Y el verbo auxiliar que es haben. Ujú. Gespielt haben. Ahora, hay verbos que son distintos, como gegessen, que ya no es con T, sino es con EN. ¿Listo? Como gekocht. Bueno, gekocht sigue siendo kochen. Está bien. Como geschwommen. ¿Listo? Schwimmen, geschwommen. Cambia la I por la O. Pero esos ya son verbos irregulares, ya son verbos propios de ellos. ¿Listo? Ahora, hay verbos como interessieren. Interessieren, verbos terminados en iren, no tienen ge, ¿listo? Y terminan en t. ¿Eso qué quiere decir? Interessiert. ¿Listo? Profe, ¿a qué traduce Stamm? Stamm quiere decir raíz. La raíz del verbo. Integrieren. Entonces, ¿cómo me queda? Integriert haben. Y habe jemanden, su grupo, integriert. Lo he integrado al grupo. ¿Listo? Eso con iren. ¿Y esos son verbos irregulares? No. Son verbos terminados en iren. Ah, ok. ¿Listo? Esas son una clase de verbos especiales que no tienen ge, pero que se conjugan todos iguales en perfecto. Interessiert, integriert. Profe, qué pena, ¿tú podrías volver a poner el ejemplo de la descripción de lo que se hizo el día anterior o algo así, por favor? Aquí. Ya. Listo. Profe, ese verbo interessieren, ¿cómo es el significado? ¿Como yo estoy interesado Ujú. o me interesa? Lo que pasa es que ese verbo como es interesarse por algo. ¿Sí? Eso es un verbo reflexivo, que es una clase de verbos que no hemos visto todavía. Ujú, sí. Esto me interesa. Yo me he interesado por algo. Ujú, Ese me tiene que estar ahí. ok. ¿Listo? Ok, Pero entiendo. pues no lo hemos visto todavía. Lo veremos ahorita en la segunda parte del curso. Profe, me surge una duda, no sé, en cuestión de puntuación y demás. Después de gegessen, ese no va en mayúscula la U. Brava. Bravísima. Excelente. ¿Listo? Después del punto va mayúscula. Excelente. Ahí ya me hubiesen bajado, en mi texto ya me hubiesen bajado puntos. Ok, danke, Lega. Bravísima. Danke dir. ¿Listo? ¿Estamos hasta aquí? En tanto a la estructura. ¿Me deja ver la que estaba haciendo? ¿Aquí? Ya. Listo. ¿Listo? Por eso, chicas y Héctor, es esencial repasar los verbos. ¿Listo?
Porque nosotros tenemos, listo, tenemos la base, ¿listo? Cómo de manera regular se formaría un perfecto. Verbo auxiliar con el ge, stam y te. ¿Listo? Interesiren, verbos terminados en iren y tal, ¿sí? Pero existen muchos verbos irregulares. ¿Listo? Y esa lista que yo les di, obviamente no está completa, porque hacer una lista completa eso es imposible, ¿ok? Pero esos verbos que yo les di son una lista pues bastante larguita para una 1 de verbos irregulares y ahí encuentran el perfecto de ese verbo. ¿Ok? Además de eso, un momento. Tenemos nuestro amigo. ¿Listo? Nuestro amigo nos va a dar siempre una ayuda. Y es que cuando buscamos un verbo, por ejemplo, usamos el verbo imagen. ¿Listo? ¿Dónde está aquí? Imagen. Profe, los verbos hieren, el haben va después. ¿Cómo así? Es que, Por el ejemplo que está en la pizarra, supongo que pregunta. sí, O sea, esta es la forma general de uno escribirlo, pero tengamos en cuenta que el verbo auxiliar es el que va en la posición número 2. ok, sí. ¿Listo? Pero esa es la forma general como tú escribes el verbo. ¿Listo? Entonces busquemos aquí. Por ejemplo, el verbo. ¿Dónde está que no lo encuentro? Spielen. ¿Listo? Entonces aquí te dice spielen, verbo transitivo que se llama jugar. ¿Listo? Y abajo te aparece gespielt. ¿Listo? Y ese gespielt ya es el perfecto. Entonces, si buscas también jugar en español, juerga no, jugar. Jugar. ¿Listo? Entonces, aquí te aparece spielen y su perfecto que es gespielt. Directamente en el diccionario. ¿Ok? Entonces, esto es una herramienta impresionante. ¿Listo? Ahora, si nosotros encontramos... ¿Cómo? ¿Cuánto te costó el diccionario? Este no me costó nada. Este me lo traje del seminario cuando yo estuve en el seminario. Este, no, me lo dieron para aprender alemán. ¿Listo? Este y este otro que cuando estén en Alemania es bueno que se los consigan. Pero un diccionario de estos en Alemania les cuesta, no sé, unos 50 euros. 40 euros, 50 euros. Este Langenscheidt, que es de los mejores que yo he encontrado hasta el momento. ¿Sí? He buscado otros diccionarios, pero ese es el que más me ha gustado. Y este es otro diccionario. ¿Listo? Muy bonito, que me encanta. Este es alemán-español, español-alemán. Este es alemán-alemán. ¿Listo? Este es un diccionario de alemán. ¿Sí? Como los diccionarios. ¿Sabes si el alemán español se consigue acá en Colombia? Ay, sí, profe, tomale foto a la portada. Este no se consigue. Este tendrían que buscarlos o por Amazon o por, no sé si por Babel o por, no, en Mercado Libre no creo que lo encuentren. ¿Listo? Pero por Amazon seguro que sí. Ese es Langenscheidt. ¿Listo? Spanish. Que es propiamente alemán. ¿Listo? Es un diccionario de Alemania
para aprender otros idiomas, español, italiano, francés. Entonces es muy, 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 muy bueno. Aquí en Colombia tú encuentras el ruso, la rus, uno que es rojito Ya, con negro, un ya. español alemán, que no es tan mal, ¿sí? Es bueno para hacer un diccionario que encontramos aquí en Colombia para traducción al alemán. Es bastante bueno, ¿sí? Pero el mejor que he encontrado yo hasta el momento es este amarillito, ¿sí? Langenscheidt. ¿Cómo se escribe, profe? Se los escribo aquí. Ese es un poco costoso. Si ese lo buscan por internet les costará yo creo que alrededor de unos 100.000, 150 más o menos. ¿Listo? Langenscheidt Taschenwörter. ¿Listo? Quien vea el video de la clase de hoy dirá que es que yo estoy vendiendo diccionarios. Pero es de los mejorcitos que he encontrado. ¿Sí? Y para cuando ustedes ya estén en Alemania. ¿Sí? Sobre todo para los que quieran trabajar en Alemania como tal. Cuando estén ya allá, les va a servir mucho. Este es un diccionario alemán-alemán. ¿Listo? Donde viene el significado de la palabra, pero en alemán. ¿Listo? Nos ayuda muchísimo a entender ciertas Como palabras. $70 con envío, profe. El Langenscheidt, Yes. eso, más o menos eso le sale. Eso multiplícalo al precio del dólar y te sale eso. Encontré una en Busca Libre a 110.000. Langenscheidt español alemán. Está súper Está económico. con el 30% de descuento. Está súper económico. Si está en 110, está bastante económico para estar en Colombia, en pesos colombianos. Bueno, muchísimo de los diccionarios. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, hasta aquí, claros. ¿Sí? Más o menos. Perfecto. Entonces, segunda ronda de preguntas. Lega, es que tú Dime. ayer, no puedo decir eso en alemán, pero bueno, ayer comentaste algo como de un auxiliar, o no sé, sí creo que es un auxiliar que era bar, creo. No, eso no es el auxiliar. Ese es el pasado, perdón, el pretérito del verbo sein. Haz de cuenta, yo estuve en Alemania. ¿Listo? Yo fui bombero. Yo estuve en Medellín. ¿Listo? Eso es un pasado simple, lo que llamamos pretérito en alemán, pretérito. ¿Listo? El yo estuve, yo fui. Ese es el war. Ich war, du warst, er war. Y se conjuga igualito que como lo aprendimos. ¿Listo? Ich war, segunda persona ST, la tercera persona igual que la primera, wir waren, ihr wart, sie waren. Danke, Lega. ¿Viste? ¿Listo? Que es lo mismo que sucede con el hatten. Yo tenía, yo tuve. ¿Listo? Yo tenía 3 gaticos. ¿Listo? Uno se paró en el sol, no me quedan sino 2. Yo tenía 2 gaticos. Bueno, esa canción. Entonces yo tenía, ich hatte 2 Kätzchen. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, no sé si se puede un repaso de las preposiciones, ¿verdad? Que cambiaba el sentido de la palabra. Los verbos separables. Es Muy bien. Listo, vamos a ver.
Teletransportémonos rápidamente. Digamos, verbos separables. Entonces, ¿cómo reconozco un verbo separable? Un verbo separable es un verbo que tiene una foasilbe. ¿Listo? Una foasilbe es una pequeña partícula, una pequeña sílaba de la palabra que se separa, que está antes del verbo. Por ejemplo, an imagen. ¿Listo? ¿Cómo reconozco yo un verbo separable? Un verbo separable es un verbo de los cuales nosotros ya conocemos como un verbo normal, que al inicio de la palabra tiene una preposición. ¿Ok? Y al momento de yo conjugar ese verbo, voy a mandar la foasilbe al final de la palabra. El verbo en segunda posición, foasilbe al final de la oración. Por ejemplo, ich mache immer das Licht an. ¿Listo? Ich mache immer das Licht an. Yo siempre enciendo la luz. Pero con ese an, ese foasilbe, me cambia el significado del verbo. Yo no es yo hago la luz. No, yo la enciendo. ¿Ok? Yo la prendo, yo la enciendo. Yo siempre la enciendo. Y esas preposiciones van a estar siempre al final de la oración. ¿Qué pasa cuando yo tengo un verbo modal? Cuando yo tengo un auxiliar. ¿Qué nos dice la regla? El auxiliar va de segunda posición y el separable va al final. Exacto. Auxiliar en segunda posición y el verbo lo mando a la chingada, ¿cierto? Y le Entonces, como agregó lo mando al final, ¿cómo? Y le agregó el de. No, todavía no, espérate. Estoy con ¿No verbos estamos auxiliares. todavía en perfecto? Estoy con Ok. verbos auxiliares hasta ahora, espérate. Estoy con verbos auxiliares. Entonces, como el an ya está al final, pues esto lo mando es al final. ¿Listo? Entonces me queda anmachen. Entonces, ich kann heute das Licht anmachen. ¿Listo? Porque se une otra vez con su foasilbe. ¿Qué pasa con esta clase de verbos al pasarlos al perfecto? Pues yo lo que hago es agarro verbo foasilbe an. Y ahora sí hago el perfecto que ya conozco. El ge más la stam más la te. Angemacht. Y eso para hablar en pasado. Ich habe letzte Woche immer das Licht angemacht. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo hago? Tengo que reconocerlos. Para eso. ¿Listo? Tengo que reconocer cada verbo que sea separable para poder saber cómo lo uso en estos casos. ¿Listo? Importante siempre, sea una oración simple, ¿listo? Sea un verbo modal, sea un perfecto, es que estemos atentos a las conjugaciones de los verbos y a la estructura de la frase. ¿Ok? Según las reglas que tengamos hasta el momento. Todo esto lo hemos visto con oraciones afirmativas, con Aussagen. Recuerden ustedes que nosotros también tenemos las Ja-Nein-Fragen y las W-Fragen, ¿no? Ja-Nein-Fragen y las W-Fragen.
¿Qué pasa con las Ja, Nein Fragen? Son preguntas, son Fragen, que requieren una respuesta de sí o no, directamente. ¿Cómo hago para formar esas preguntas? Esas preguntas van a iniciar siempre con el verbo. ¿Listo? Kannst du das Licht anmachen? Y signo de interrogación. ¿Listo? En donde el verbo inicia la oración. Esto es distinto, esto ya es otra estructura. ¿Ok? Esto ya es otra estructura. ¿Cómo? Me deja ver la pantalla anterior porque me... Aquí. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces esta es una Ja, Nein Frage, donde el verbo inicia con la pregunta. ¿Listo? O la pregunta inicia con el verbo, pues. ¿Qué pasa con las B-Fragen? Pues las B-Fragen son preguntas que requieren una Fragewort, que nosotros conocemos como wer, wo, wann, was, woher, ¿listo? Wie, wie viel, wie lange. Todas esas preguntas ya las conocemos, ¿no? En algún momento las hemos visto. Wer, was, wann, wie, wo, woher, wie lange, wie viel. ¿Listo? ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, de dónde, qué tan largo y cuánto? ¿Listo? Entonces, estas preguntas van a iniciar con la Fragewort. Por ejemplo, wann hast du das Licht angemacht? ¿Listo? ¿Cuándo has encendido la luz? ¿A qué hora? Wann hast du das Licht angemacht? ¿Listo? ¿Cuándo encendiste la luz que ni cuenta me di? Por ejemplo. Entonces, esta clase de preguntas van a iniciar con la Fragewort seguida del verbo que va en segunda posición. El verbo, en este caso, auxiliar. El verbo perfecto, ¿listo? O el verbo principal va a ir de todas formas al final de la oración. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, ¿puedes dar un ejemplo de la respuesta de la que acabas de escribir? Claro. ¿Listo? Por favor, gracias. Ich habe no sé, 18:30 Uhr das Licht angemacht. Punto. ¿Listo? La respuesta va a tener